Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Muy buenos días, mi gente. Dios me lo bendiga a todos. Por aquí estamos de nuevo trabajando para la obra del Señor, para glorificar y engrandecer su nombre y para beneficio de nosotros, ya que con ese propósito fue que la Biblia se escribió, para que tú y yo pudiéramos vivir una vida digna, una vida en bendición, bajo la gracia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que la palabra de Dios dice que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea entrenado o preparado para toda buena obra. Es con ese propósito que nosotros nos dedicamos un tiempecito de la vida para que usted tenga conocimiento. Gloria a Dios, para que no lo engañen. Gloria al Señor. Y vamos a estar hablando, esto es una pequeña introducción. Vamos a estar llevando muchos estudios bíblicos. Este año va a ser un año de trabajo arduo, un año de victoria y de que tengo en mi mente ganarme muchas armas para Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y le quiero hablar acerca de un tema, de los principales temas, por así decirlo. Hay unos temas que son fundamentales, que no se sabe ni cuál de ellos ponerlo en el número uno. No se sabe el orden cronológico de estos temas fundamentales para nosotros poder servirle a Dios. El primer paso es convertirnos en hijo de Él. Y todas esas cosas se las vamos a enseñar. Hoy vamos a estar hablando, introduciendo específicamente un estudio bíblico que vamos a estar llevando a cabo en este año acerca de el bautismo, el bautismo. Específicamente vamos a hacer la diferencia entre el bautismo y la dedicación o la presentación del niño. El bautismo es un acto simbólico que usted y yo, por ejemplo, tenemos que llevar a cabo, pero para poder llevar a cabo ese acto simbólico, lo primero que usted y yo tenemos que saber es quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros, cómo fuimos creados. Le voy a leer uno de los versículos claves para que usted pueda entender esto, y es que usted y yo somos tripartito. Recuérdese que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios trino, la Trinidad. Y como usted y yo somos imagen y semejanza de Dios, entonces somos tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Se lo demuestro con la Biblia. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo está hablando acerca de una carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y le está dando ciertas instrucciones. Y en este versículo él le habla
tan claro de la santidad y de la devoción a Dios también. Y entonces fíjese cómo él dice que nosotros tenemos tres partes que tenemos que cuidar: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es el vehículo que lleva este vehículo, esto que usted puede ver, que nos podemos tocar, que nosotros tanto cuidamos, que sí debemos de cuidarnos, debemos de cuidar la salud, porque la Biblia dice que nosotros no podemos destruir el templo del Espíritu Santo. Ok, entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Entonces, ¿por qué yo le quiero enseñarle la diferencia entre el bautismo y la presentación o dedicación del niño? El bautismo es cuando tú y yo entendemos que somos, bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que nacemos siendo enemigos de Dios, que no nacemos siendo hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos, lo primero que tenemos que, en el orden de Dios, lo primero que debiera de pasar es que tú y yo seamos llevados al templo a que nos presenten. Pero para eso tenemos que nacer de padres que tengan el conocimiento de Dios. ¿Entiende? Entonces, como Satanás es el príncipe de este mundo, los falsos profetas han escondido el verdadero evangelio de Dios a la humanidad. Entonces todos estamos sumergidos en la doctrina falsa, en la mentira de la religión, y por eso es que Dios me ha llamado para hablarle a ustedes acerca de esto. Por ejemplo, recuérdense que le voy a hablar acerca de la diferencia entre el bautismo y la presentación de niños. La Iglesia Católica te bautiza pequeño. ¿Por qué? Porque te agarran la Biblia y te la sacan de contexto, te sacan el extracto, que eso se le llama un texto fuera de contexto. Es sacar un texto, algo que dice la Biblia, pero no leer, no enseñar lo que está antes de ese texto y después de ese texto. ¿Entiende? Entonces fíjate bien. Te voy a leer en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, para enseñarles lo que le estoy diciendo de cómo por qué bautizan los niños, cosa que es antibíblico literalmente. Marcos capítulo 10, versículo 13 dice: y le presentaban los niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían a los que se lo presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche bien esto. Ahí es que la Iglesia Católica te agarra y te echa las 2 gotitas de agua por la cabeza, que lo único que hace es que te va a poner el pelo hediondo, a pollo mojado, por así decirlo. Pero entonces escuche bien ahora cómo sigue diciendo. Les repito, vuelvo y les repito el texto completo. Y le presentaban los niños a Jesús para que los tocasen. O sea, se lo traían los niños a Jesús para que los bendijera, en otras palabras. Y Jesús, los discípulos estaban tratando de impedir que llegara la multitud a Jesús, porque había mucha gente siempre que seguía a Jesús. Y entonces Jesús los ve a ellos, que están como tratando de dejar que la gente no llegue a él. Y dice: y viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. De cierto les digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndoles
en las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Entiendes? Los católicos te bautizan el niño con 2 goteras de agua, pero tú tienes que llevárselo. Tú tienes que llevárselo. Entonces, eso es la presentación como una dedicación. Es una obligación de nosotros, es un mandato de Dios a nosotros, que una responsabilidad que Dios delega en nosotros, que nosotros tenemos que instruir nuestros hijos en su camino, porque la Biblia dice que herencia de Dios son los hijos nuestros. O sea, Dios reclama, Dios demanda de nosotros la instrucción de los niños y nosotros somos responsables a ello. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros somos criados en una religión, no en el evangelio. No en el evangelio. Entonces, por eso es el problema. Si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en la Biblia, por ejemplo, Jesús fue presentado en el templo, que fueron María y José. No tengo tanto tiempo para decirle de estas cosas, porque recuérdense que esto es simplemente una introducción y no quiero dañar el estudio, pero es una introducción para que usted tenga el conocimiento. Luego nos vamos a dar cuenta lo que les venía diciendo, que Jesús fue llevado cuando pasó el tiempo de la purificación de ellos. O sea, cuando se terminaba el asunto de usted sabe que la cultura judía, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar para poder entender la Biblia. Entonces, tenía que esperar unos días. Tenía que esperar unos días y luego ser llevado al templo. Pero Jesús, dice la Biblia, que después, cuando creció, que ya llegó el tiempo señalado para que Juan el Bautista lo introduciera o lo introdujera, como se dice, lo presentara al pueblo de Israel, ese era el trabajo de él. Entonces vino Jesús para que se bautizara. Y si usted lee también la Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 2, me parece que tengo todo eso por ahí, que Ana era una mujer que le llamaban estéril, que era estéril y vivía amargada amargada porque se burlaban. Entonces ella le prometió a Dios que si le daba un hijo, se lo iba a dedicar a ella. O sea, ella a él. Entonces, María, esta mujer, Ana, fue y presentó a Samuel en el templo. Y se lo dedicó a él. Le vamos a hacer claro. Ahora, ¿qué es la presentación? En sí, la presentación es una dedicación, es un acto que nosotros tenemos que empezar con eso para que el niño se vaya instruyendo. Él no sabe lo que estamos haciendo, pero eso se va aumentando cronológicamente el asunto de la obligación nuestra. Cuando el niño nace, nosotros lo llevamos a la iglesia, se lo presentamos a Dios para que lo bendiga, seguimos instruyendo al niño. Entonces, cuando el niño va creciendo, ya el niño tiene su formación hecha en los principios de Dios. Ya el niño, desde que va tomando conocimiento de algo, el niño ya dice, bueno, me están enseñando esto y esto y esto y esto, hasta que llegue el tiempo del bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? El primer versículo que le leí, ¿qué fue lo que le dije? Que usted y yo estamos formados, creados de un cuerpo, de una alma y de un espíritu. Este cuerpo, que la Biblia le llama la carne, este cuerpo lo que quiere es vivir en contra de Dios, este cuerpo. Entonces, el espíritu, cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces el espíritu nos guía a Dios. La carne nos ala para que no nos lleguemos a Dios. Entonces, el espíritu nos empuja hacia Dios y hay una lucha
entre la carne y el espíritu, entre servirle a Dios y no servirle a Dios, entre obedecer a Dios o disfrutar las cosas de este mundo. Entonces, el alma es la que donde están los sentimientos, las emociones, y el alma es lo que va, ¿cómo se lo explico? El alma es el cuerpo, por así decirle. ¿Cómo se lo explico? Bueno, el asunto es que este cuerpo se desvanece. El alma es, después que usted y yo morimos, el alma es la que va y se pone en lista de espera para cuando llegue el día del juicio, entonces que va a recibir su recompensa, ya sea para la vida eterna, para el reino de Dios o para la condenación eterna. Entonces, mientras usted y yo estamos aquí, usted y yo tenemos que vamos a tener esa lucha, pero tenemos que tratar de llevar los preceptos y mandamientos de Dios. Y todo empieza por el bautismo. Todo empieza por el bautismo, porque el bautismo es un símbolo de que esta carne que lo obliga a usted a desobedecer a Dios, entonces usted la está sepultando. En otra palabra, la está matando. En el libro en la carta del apóstol Pablo a los romanos, habla bien claro de eso. Y le dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en una nueva vida. Eso es el bautismo. El primer paso del bautismo es usted reconocer que usted necesita de Dios, que usted tiene deseo de servirle a Dios, que usted siente que está viviendo una vida de espalda a Dios, que usted quiere hacer un esfuerzo. Y el primer esfuerzo que usted tiene que hacer es crucificar esta carne. Crucificar esta carne, como le dijo el apóstol Pablo, porque todos los que son de Cristo han crucificado la carne, han crucificado sus pasiones y deseos, o sea, los nuestros. El mismo Jesucristo lo dijo: cualquiera que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Entiende? Pero si usted no ha recibido el Espíritu Santo, que es el propósito del bautismo, es para que usted reciba el Espíritu Santo, porque usted y yo nacemos con el espíritu del enemigo. Vuelvo y le repito, uno de los versículos claros es Efesios capítulo 2, cuando Pablo empieza y le dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, cuando usted y yo nacemos muertos delante de Dios, entonces este cuerpo es el que está, el que no castiga, el que se impone a que usted y yo le servimos a Dios. Entonces lo tenemos que sepultar para que usted y yo no vivamos ya conforme a lo que se ve, a la apariencia, que yo tengo que ser bonito, que yo tengo que ser lindo y que yo tengo que disfrutar de esta vida y que yo ando detrás de los bienes materiales, de los placeres de este mundo, tales como la borrachera, el sexo ilícito, la riqueza, el poderío y todas esas cosas. Entonces, ya cuando usted se bautiza, usted dice, no, carne, ya yo te crucifiqué. Entonces ahí viene Dios y lo bautiza. Primeramente tiene que ser bautizado en agua para que usted entonces sea bautizado con el Espíritu Santo. ¿Entiende? Y de eso es que vamos a estar hablando. Gloria al nombre del Señor. Se lo voy a dejar ahí. Recuérdense que esto se trata exactamente de que vamos a estar llevando a cabo el estudio profundo
de la diferencia entre el bautismo de niño y la dedicación. El bautismo, vuelvo y le repito, que es una decisión propia de que usted se ha dado cuenta que está viviendo una vida de espalda a Dios y quiere convertirse a Dios. La presentación de los niños a Dios es como lo que como le estaba diciendo, que los católicos lo bautizan a usted o sea, le eliminan el paso fundamental del bautismo, que es imprescindible. Es imprescindible. La dedicación, vuelvo y le repito, es el deber de nosotros como los cristianos, como hombres de Dios que nos llamamos. Tenemos una responsabilidad de nosotros llevar los niños a presentarle a Dios. ¿Para qué? Para que los niños vayan creciendo con eso, con ese fundamento. Recuérdese que los niños son un envase vacío. Por ejemplo, aquí tengo esta botellita de agua. Por ejemplo, usted toma esa botellita de agua. El niño cuando nace es un envase vacío. Esta botellita de agua yo la tengo aquí para tomar un poquito, para refrescarme la garganta. Ok, tiene agua. Usted le puede echar miel y le puede echar vinagre y le puede echar gasolina. Usted está viendo la diferencia de una cosa y la otra. Entonces, por ejemplo, el padre de la psicología del desarrollo, se llama, no sé bien pronunciarlo, pero se llama Jean-Pierre, algo así. Yo se lo puedo dar todos esos datos. Él decía, dame un niño y yo haré de él lo que quiera. ¿Por qué? Porque el carácter del niño se forma desde que nace hasta los 4, 5 o 6 años por ahí, dependiendo. Entonces, cuando usted instruye al niño, cuando un niño nace en un hogar cristiano, que sea cristiano, que conozca a Dios, entonces ese niño usted ve la diferencia. No le estoy hablando de uno que se llame cristiano, que visite una iglesia. Le estoy hablando de cristiano en profundo, de hombres y mujeres que hayan nacido de Dios, que les sirvan a Dios, que hayan renunciado al basurero de este mundo, a todos los engaños de este mundo. No le estoy hablando de una gente que vaya a la iglesia. Ah, no, porque fulanito, qué sé yo qué. Por ejemplo, el asunto de, no, porque ese pastor, ese es un ladronazo. Y que esto, no, eso lo dice usted porque usted no lee la Biblia ni sabe de la Biblia. Todos esos estudios los vamos a dar en este año 2025. Hay una diferencia clara entre un pastor y un ladrón. Uno que se ha vestido de pastor y es un ladronazo. Yo se lo voy a demostrar todas esas cosas. Lo que, entiende, se lo voy a dejar ahí, no lo quiero dañar. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Le vamos a estar llevando muchos estudios en este año. Esté pendiente. Si usted quiere ayudarme y lo quiere compartir para que otros se instruyan, pues yo se lo agradezco. Pues así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos esta noche con los diferentes estudios que vamos a estar llevando a cabo. Shalom.